Hola a todos, seguimos con QC Financial. En este video vamos a ver cómo construir una pata a tasa fija de tipo multicurrency, lo que significa que los flujos de caja se hacen en una moneda distinta del nocional, pero no a un tipo de cambio prefijado, sino que a un tipo de cambio de mercado de más o menos la fecha de pago del flujo. Entonces, vamos a ver cómo construir objetos LEG, donde cada uno de los cash flows es un objeto de tipo Fixed Rate Multi-Currency Cash Flow, todos con la misma tasa fija. En el primer ejemplo, vamos a construir un LEG de tipo Bullet, con una única amortización de capital igual al capital vigente de todos los flujos. ¿Ok? Se requieren los siguientes parámetros, que son prácticamente los mismos que en el caso que no es multi-currency, pero al llegar acá a la moneda del nominal empezamos a ver parámetros distintos. Partimos con la moneda de los flujos. Tenemos como último parámetro la moneda del nominal y aquí decimos en qué moneda se van a pagar los flujos. El caso típico para los chilenos es una pata 9 que se paga obligatoriamente en pesos. Pero también es muy usual tener una pata en pesos que se paga en dólares cuando la contraparte es una contraparte extranjera y también patas en dólares que se pagan en pesos cuando operamos dólar-peso entre contrapartes locales. Tenemos después un parámetro de tipo FX Rate Index, que va a ser el índice con el cual se transforma cada flujo a la moneda de pago. En este índice se codifica cuál de las dos monedas es la moneda fuerte, cuál es la moneda débil y por lo tanto cómo debe aplicarse el tipo de cambio para hacer la conversión de una moneda a la otra. Tenemos el lag de fijación del valor del índice de tipo de cambio. Por ejemplo, típicamente las operaciones en UF se pagan al valor de la UF del día de pago y por lo tanto sería un lag de fijación cero. Pero típicamente las operaciones dólar-peso tienen un lag de fijación positivo, entonces usamos el dólar observado del día anterior a la fecha de pago o a la fecha de vencimiento, cosa que vamos a expresar con un parámetro que está un poquito más abajo. Este boolean es el que se usa para utilizar esta pata fija como la representación de un bono a tasa fija. Vuelve a aparecer este parámetro que no estaba en el caso del Custom Amount sin multicurrency. Tenemos luego el parámetro Settlement Lag Behavior, que ya sabemos que indica cómo se calcula el settlement date cuando un end date cae en un día festivo. Y por último tenemos este parámetro que es nuevo, aparece en la versión 0.14 de QC Financial, que indica si el lag de fijación del índice FX se aplica sobre end date o sobre settlement date. Por ejemplo, como mencioné hace unos instantes, la UF típicamente el valor de un flujo en UF típicamente se paga con el valor de la UF en la fecha de pago. Eso sería un lag de fixing de tipo de cambio de cero sobre settlement date. Los flujos en dólares se pagan en pesos, típicamente con un dólar observado del día anterior. Eso sería un FX fixing lag de 1 sobre settlement date. Y están apareciendo también la costumbre de hacer que el fixing lag se exprese sobre end date, o sea, sobre la fecha final de devengo. Entonces, este parámetro de tipo FX fixing lag pivot es el que indica si el fixing lag FX lo tenemos que hacer respecto a end date o respecto a settlement date. Y por fixing lag FX me refiero a este lag de fijación del valor del índice de tipo de cambio, a este parámetro de acá. Ah, ok, vamos a un ejemplo. Quizás con el ejemplo va a quedar un poco más claro que con la verbalización no tan exitosa que acabo de hacer. Bien. Primero tenemos que dar de alta un FX Rate Index. Vamos a dar un ejemplo que es una operación dólar-peso, o sea, creo que con un nominal en dólar y pagado en peso. Damos de alta el tipo de cambio, dólar-peso. El tenor es la valuta la valuta que representa este índice. Por ejemplo, un índice dólar-peso, si se obtiene de transacciones interbancarias, va a tener implícitamente una valuta de un día, dado que ese es el default del mercado dólar-peso en Chile.
Con esa información damos de alta el dólar observado o la representación del dólar observado como un índice de tipo cambio. Le decimos el tipo de cambio, dólar peso, le damos el nombre. Estos dos parámetros son, recordarán, el fixing lag. El dólar observado se calcula con las transacciones del día anterior a su fecha de publicación. El otro, one day, representa la valuta. Y el calendario finalmente es el calendario que definimos en el ejemplo anterior, que es Santiago. Vamos a dejarlo acá, de hecho. Es calendario Santiago. Ok. Luego damos de alta los otros parámetros requeridos para la construcción. Vamos a hacer que sea una pata receive con una fecha de inicio 29 de julio del 2024 y vamos a aplicar un truquito para calcular la fecha final que puede ser útil en muchos casos. Vamos a decir que el plazo de la pata es 5 años y por lo tanto la fecha final va a ser la fecha de inicio y le vamos a sumar el número de meses que hay implícito en los 5 años, que son los 5 años por 12 más eventualmente los meses que pudieran haber en este tenor. Si este tenor dijera 5 años, 3 meses, aquí tendríamos 3 más. Calculamos entonces y nos vamos del 29 de julio del 2024 al 29 de julio del 2029. Vamos entonces con el resto de los parámetros. Aquí tenemos el FX Rate Index Fixing Lag, que es el lag de fijación del índice FX, y vamos a suponer que ese lag de fijación se aplica sobre Settlement Date. Perfecto, ahí tenemos dado de alta los parámetros y damos de alta el objeto con este método de la clase Leg Factory. Método Build Bullet Fix Rate Multicurrency Leg. Vamos ahí. Y fíjense una cosa que es súper cómoda y que yo les aconsejo si van a usar la librería es que en estos métodos siempre pasen parámetros con nombre, named parameters. Eso hace, como son muchos, da mucha mayor claridad y los pueden ordenar además de una manera más lógica. Por ejemplo, acá están todos los relacionados con el hecho que esto es una pata a tasa fija y acá están los relacionados con el hecho que es multicurrency. Tenemos la fecha, la moneda de pago, el índice, el fixing lag y el pivot. Y eso ordena y hace mucho más expresivo y legible el código, sobre todo cuando han pasado algunos días y ya no nos acordamos exactamente qué fue lo que hicimos, cosa que es usual. Vamos a ver cómo nos quedó esta cosa. Extraordinario. Aquí hay un pequeño truco que no lo voy a explicar, que es para darle color a una o varias columnas del data frame. Es bastante útil cuando uno quiere enfatizar algo. Entonces, fíjense, fecha de pago, fecha de fixing. El fixing lag era un día, fecha de pago 30 de enero, fecha de fixing 29 de enero, fecha de pago 30 de julio, fecha de fixing 29 de julio, un día antes de la fecha de pago, un día antes de la fecha de pago. Veamos el efecto cuando cambiamos el FX Fixing Lag Pivot y le decimos que es un end date. Con ese cambio volvemos a dar de alta la pata y la visualizamos. ¿Y qué pasa ahora? Fecha final 29 de enero. Fecha de fixing 28 de enero, o sea, un día antes de end date, fecha final. Fecha final acá 29 de julio, fecha de fixing FX 27 de julio. Entonces con este parámetro podemos regular cuándo o en qué fecha se produce el fixing de tipo de cambio. Podemos regular sobre cuál de las fechas, o la fecha de pago o la fecha final, vamos a aplicar este FX Fixing Lag. Vamos ahora a ver cómo está esto en la aplicación Streamlit Demo de QC Financial. Aquí me fui de nuevo, les recuerdo la URL qcf-demo-app.streamlit.app.
Y nos vamos acá a Fixed Rate Multi-Currency Leg. Ya no me voy a preocupar de dejar exactamente igual el Streamlit que el ejemplo en el notebook. Vamos a hacer que recibo, fecha de inicio, estamos grabando el día 18, vámonos a que sea el 16, supongamos que tenemos un plazo de 2 años, y aquí se nos calcula automáticamente la fecha final y la he dejado inaccesible para no cometer errores. Regla de ajuste para fecha, pongámosle mod follow, periodicidad de pago. Si lo dejo en 5 años, voy a tener una pata bullet. Todavía no puedo ver nada porque me falta definir algunas cosas. Vamos a poner una periodicidad semestral para ver 4 cupones. Periodo regular no va a tener. Calendario de pago Santiago. Supongamos que el lag de pago son 2 días. Nominal inicial, hagámoslo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 millón. Digamos que la amortización es un cash flow, una tasa del 5%, lineal actual 360. Y supongamos que la moneda es, I don't know, dejémoslo en dólares. Es bono no, queremos falso y dejemos que el comportamiento del lag de pago esté en don't move. Este parámetro en este caso no va a afectar nada porque aquí definimos el mod follow. ¿Y cuáles son los parámetros del multi-currency? Vamos a poner esto en CLP, dólar observado, lag de fixing, un día respecto a settlement date. Y acá tenemos ya desplegada la tabla de desarrollo de la pata. Si cierro aquí el sidebar podemos ver un poquito más. Vemos que aquí hacia la derecha, en la tabla de desarrollo vemos cuál es el índice. Nos dice también cuál es el valor del índice FX. No hemos hecho ningún proceso de fijación y por lo tanto no se ve. Esto está con el valor por default que es 1. Y en esta columna vamos a tener la amortización en moneda de pago y el interés en moneda de pago. Y también en este caso desarrollamos una pestañita adicional que nos permite hacer una estructura amortizable. Por ejemplo, aquí le pongo 500.000. Por lo tanto, acá me quedan 500.000. Ya lo voy a hacer más inteligente, no teman. Y, y eso se traslada a la tabla de desarrollo y tenemos una pata multicurrency con la amortización customizada. Ok, eso es para las patas a tasa fija de tipo multicurrency, tanto bullet como con amortización customizada. Un abrazo.